El 1 de febrero de 2024, la región sur de Culiacán, Sinaloa, presenció un despliegue nunca antes visto de poder y fuerza militar. Aquella madrugada, la zona sur del estado, considerado por todos como el reino de los más grandes traficantes de sustancias de México, vio como sus cielos se llenaban de helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, al mismo tiempo que camionetas militares recorrían toda la zona. Una zona ampliamente conocida como territorio de Ismael El Mayo Zambada. Los pobladores, temerosos de que iniciara una terrible balacera, se refugiaron en sus hogares, sin saber que, esta vez, el objetivo no era el señor del sombrero, sino una figura más desconocida, pero igual de importante, igual de capaz de convertirse en uno de los poderes más grandes dentro del crimen organizado en México. Se le conoce como el Chavo Félix. Ismael El Mayo Zambada lo tiene todo para pasar a la historia como el más exitoso de todos los líderes del cártel de Sinaloa. Iniciado en el negocio del tráfico de narcóticos en la década de los 70, El Mayo Zambada es el único narcotraficante que puede presumir de no haber puesto un pie en el interior de una cárcel. Un absoluto genio del crimen, brillante, astuto, y que conoce la sierra sinaloense como la palma de su propia mano. El Mayo ha gobernado sin oposición durante décadas. Sin embargo, el día en que deba elegir un heredero para su poder se acerca cada vez más. No por la amenaza que puedan representar los Chapitos o por el creciente poder del enemigo Cártel Jalisco Nueva Generación, o por el riesgo a ser atrapado por las autoridades, sino por un enemigo al que nadie puede vencer: el tiempo. El señor del sombrero tiene 75 años de edad, y aunque no se sabe gran cosa sobre su estado de salud, el poder absoluto de la facción Zambada en el CDS podría cambiar en cualquier momento. El legendario narco tiene más de 10 hijos, todos ellos importantísimos en el negocio. Sin embargo, la mayoría de los hijos varones de Zambada se encuentran hasta cierto punto indispuestos, ya sea presos, prófugos o en la mira de las autoridades. Casi todos salvando a Juan Carlos Félix Gastelum. Muchos rumores sugieren que tras los arrestos de sus hijos Ismael Zambada Imperial, alias el Mayito Gordo, y Serafín Zambada Ortiz, alias Cera, el señor del sombrero ha tenido que optar por acabar cediendo el poder de su organización a su yerno e hijo político, Juan Carlos Félix Gastelum, alias el Chavo Félix, casado con Teresita Zambada Ortiz, hija de la tercera mujer de El Mayo Zambada, Leticia Ortiz Hernández, y hermana directa de Serafín Ortiz El Cera. El Mayo Zambada se ha convertido en una especie de fantasma para las autoridades, construyendo un imperio criminal en donde sus hijos dirigen una larga lista de empresas en numerosos sectores, como la ganadería o la construcción. Empresas cuyo principal objetivo es servir de tapadera y lavado de dinero para las operaciones criminales del capo. Se presume que Félix Gastelum es hijo de Juan Francisco Félix Ojeda, alias Panchón Félix. Este hombre de fama inexistente fue un operador y sicario que trabajó a las órdenes de José Lamberto Verdugo Calderón, alias El Verdugo, quien fuera operador financiero del cártel de Sinaloa. A esto vale la pena añadir que el Chavo Félix creció en la compañía de al menos 5 hermanos, quienes como él adquirieron desde muy jóvenes todos los conocimientos necesarios para seguir la tradición familiar y dedicarse al negocio del crimen organizado. Sin embargo, en septiembre de 2008, las vidas relativamente tranquilas de Chavo Félix y su familia se vieron interrumpidas cuando las autoridades mexicanas incautaron $26.2 millones de una casa de seguridad en Rincón del Valle, Culiacán. Esta casa se encontraba asociada a El Verdugo. Las cosas no tardaron en empeorar cuando se descubrió que un vehículo en la casa tenía escondidos otros 2.8 millones. Las cosas se complicaron rápidamente cuando en enero de 2009, El Verdugo y varios de sus subordinados, Panchón Félix entre ellos, realizaron un viaje desde el estado de Durango de regreso a su estado natal de Sinaloa. Los hombres conducían juntos en un Jeep Liberty, un viaje de lo más tranquilo hasta que llegaron a Carrizalejo, Sinaloa, en donde se encontraron con un retén militar que terminó en balacera. Balacera que acabó matando al Verdugo, primero herido de muerte y muriendo más tarde ese mismo día en un hospital de Culiacán. Panchón Félix y Sergio Félix Félix también fueron detenidos oficialmente por los soldados. Ambos hombres portaban 700,000 pesos y varios relojes con incrustaciones de gemas preciosas valoradas en más de $1 millón.
En abril de 2009, fiscales mexicanos presentaron pruebas que vincularon a Panchón Félix y Sergio Félix con los millones de dólares incautados en la casa de seguridad de El Verdugo y fueron sentenciados a prisión por cargos de lavado de dinero. El Chavo Félix, que tendría aproximadamente 29 años cuando su padre fue encarcelado, asumió rápidamente las responsabilidades y funciones que éste tenía en la organización, pero no se quedó ahí. No contento con ocupar las funciones de su encarcelado padre, el Chavo Félix fue ganando notoriedad en la estructura de poder del cártel. Uno de estos episodios fue su conocida amistad con José Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, líder de los Anthrax, grupo armado del cártel de Sinaloa. No son pocas las fotos en las que Chavo Félix aparece en compañía de su hermano el Güero Félix, de Francisco Arce Rubias, alias Pancho Arce, también miembro de los Anthrax, y de Ismael Zambada Imperial, alias el Mallito Gordo. No se puede afirmar con rotunda certeza que Chavo Félix haya formado parte de los Anthrax. Sin embargo, si nos dejamos guiar por varios de los narcocorridos más notorios que se han hecho de él, como el Chavo de Gerardo Ortiz o Chavo Félix de Enigma Norteño, podemos deducir que tanto Pancho Arce como Chino Anthrax fueron dos amigos de su confianza. Tengo dos amigos que son de confianza. Uno es Pancho Arce, también Chino Anthrax. Cuento con su mano y cuentan con mi mano. Lo mismo le digo al Güero, mi hermano. Admiro y respeto a mi padre adorado. Se cree que durante este mismo periodo de tiempo, Chavo Félix elevó a su amigo Samuel Fuentes, alias el Muchacho de la Barba o el Chico con la Barba, al papel de su right-hand man, o posiblemente como el jefe de su seguridad personal. Fuentes también recibió una mención en lo mencionado anteriormente de Enigma Norteño, canción Chavo Félix. Samuel Fuentes, al igual que Chavo, proviene de una histórica familia del cártel de Sinaloa, siendo hijo de Francisco Fuentes Jiménez, alias Chico Fuentes. Esto también hace de Samuel el sobrino de José Luis Fuentes Jiménez, alias Comandante Fuentes, un narco de la vieja escuela de Tamazula, Durango, que fue el primer marido de Sandra Ávila Beltrán. Un pedigrí como ese puede llevarte bastante lejos en el cártel de Sinaloa, y la amistad de Samuel con Chavo solo reforzaría aún más su importancia. Samuel Fuentes, al igual que Chavo, es una persona que muchas personas afirman que era parte de los Anthrax, pero es más exacto decir que simplemente estaba vagamente asociado con ellos. Durante ese periodo en que se le vio muy cercano a los Anthrax, Félix Gastelum ya había salido con mujeres relacionadas con hijas e hijos de importantes traficantes del cártel. Mujeres que con lamentable frecuencia terminan muriendo a una edad tan o más temprana que los hombres poderosos con quienes se involucran. Un ejemplo de esto fue Yuriana Castillo Torres, una joven modelo estadounidense de 23 años que llegó a tener una relación con Félix Gastelum. La pareja se separó y poco después Yuriana se convirtió en amante de Chino Anthrax, con quien tuvo varios hijos antes de ser privada de la libertad y asesinada en mayo de 2014 por un grupo de sicarios en Culiacán, Sinaloa, muy poco después de que su novio fuera arrestado en Ámsterdam. De hecho, no faltaron los rumores de que detrás de la muerte de Yuriana y la posterior muerte del Chino Anthrax estaba la mano invisible de Félix Gastelum. Fuera como fuere, el Chavo Félix no tardó en conseguir un nuevo amor. Antes de casarse con la hija de El Mayo Zambada, Félix Gastelum tuvo amoríos con muchas otras mujeres identificadas como Claudia Berenice Ochoa Félix, la emperatriz de los Anthrax, Aislinn Araujo Zazueta, hija del operador del Mayo Gonzalo Araujo Payán, y Sandra G. León, las dos primeras muertas. Aunque no hay cómo asegurarlo, podemos deducir que Chavo Félix contrajo matrimonio con Teresita Zambada Ortiz y se convirtió en familiar político del Señor del Sombrero en 2012, ya que para este año, un narcocorrido del autor Jesús Ojeda lo describía como cuñado del Cera Serafín Zambada Ortiz. Como han revelado algunas fotografías en redes sociales, Félix Gastelum y Teresita tuvieron al menos un niño, cosa que no ha impedido a El Chavo sea por lo menos algo discreto a la hora de ser infiel a su esposa, como se dice en la canción El Chavo de los Tucanes de Tijuana. Misma canción que culmina reiterando que su condición de yerno de El Mayo, sus hermanos, el Pelón y el Güero respectivamente, no son demasiado conocidos fuera del mundo criminal. Tanto así que las autoridades y los medios solo los conocen por sus apodos y no por sus nombres reales.
Griselda Félix Gastelum, una de las hermanas de El Chavo, está casada con Ismael Zambada Imperial, alias Mallito Gordo, aparentemente retirado del negocio, arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2019 y liberado oficialmente en 2023. Mientras que su prima, Eva Félix, relacionada por el lado de la familia de su padre, tiene un hijo con Serafín Zambada Ortiz. Pero los derechos de Chavo Félix a convertirse en heredero de La Malliza no se limitan solo a su relación matrimonial con la hija de su patrón. Actualmente este personaje se desempeña como jefe de seguridad de la facción de El Mayo, dentro del cártel de Sinaloa. En algún momento de 2017, un grupo aparentemente nuevo de contrabando de sustancias y estupefacientes comenzó a operar en Nogales, Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos. De hecho, en julio de dicho año, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, HSI, advirtió que esta agrupación conseguía trasladar enormes cantidades de hielo, nieve y polvo blanco hacia Tucson, Arizona, sustancias que trasladaban en conjunto con armas de fuego y dinero en efectivo. Este grupo, conocido como Los Demonios o Los Siete Demonios, trabajó inicialmente para El Chapo, aunque acabarían uniéndose a La Malliza. Un miembro de importancia era nada menos que Juan Carlos Félix Gastelum El Chavo, como se dice explícitamente en el corrido de 2016 El Chavo Félix, por el grupo Los Nuevos Ilegales. Culiacán, esa es mi casa. Yo también estoy trabajando. Por la frontera yo a gusto me la paso. Los demonios mi equipo aguardo. Y por la plaza vamos limpiando. Según Univisión, el grupo traficó exitosamente sustancias ilegales compradas en América del Sur y llevándolas posteriormente a regiones del país del norte como Arizona, Nuevo México, Texas y California. Se ha reportado que Félix Gastelum es el principal responsable de la actividad de la facción Zambada en el cártel de Sinaloa en las ciudades de Puerto Peñasco y Mexicali. Puerto Peñasco, en el Golfo de California, comenzó a ser mencionada en los corridos que mencionan a Chavo Félix en 2016. Nada extraño tomando en cuenta que, al igual que regiones como Santa Clara o San Felipe, actúa como un punto clave en la estructura del cártel. Chavo a menudo menciona a Charlie junto con Peñasco, por lo que Charlie podría ser el gerente operativo del puerto e informante suyo, aunque hay muy poca información para asegurar tal cosa. También se cree que tiene cierta influencia y responsabilidades en Mexicali, ciudad en donde el principal grupo traficante son los rusos, liderados por Alfonso Peralta Medina, alias el P1. No se tiene seguridad de si el P1 responde ante el Chavo Félix, si trabajan en grupo o si se trata de dos grupos independientes. Lo único que se tiene claro es que en 2019 Mexicali era una posición muy visitada por Félix Gastelum. Desde entonces, sin embargo, el jefe de seguridad de La Malliza estuvo desaparecido del radar de las autoridades durante un largo periodo. Tanto él como los demonios, que volvieron a aparecer en la escena luego de ser mencionados por el gobierno durante una conferencia de prensa en septiembre de 2023, cuando se mencionó que un miembro del grupo había sido arrestado en Nogales el mes de agosto. Por eso, y por el repentino foco que las autoridades parecen haber puesto sobre él, lanzando todo un enorme operativo detrás de la pista de un hombre que lo tiene todo para convertirse en una figura de prestigio y poder dentro del juego del crimen organizado, representando al poderoso Cártel de Sinaloa. Recuerda que si quieres enterarte de nuestro contenido más nuevo, puedes apoyarnos con un like a este video y suscribiéndote a nuestro canal. Efecto Capital.